Flores. Ay, no. Bueno, la profe Ángela ya les explicó a ustedes que este periodo vamos a manejar 70% ICFES y 70% y el resto va a ser las clases de las temáticas, ¿cierto? Que la idea es que ustedes se centren en estos tiempos para que mejoren su puntaje de ICFES. Chicos, esto es algo de mucha autonomía porque realmente a nosotros no nos van a evaluar como docentes ni como institución, los van a evaluar a ustedes como sujetos. Y si ustedes no ponen de su parte, es muy difícil, digamos, ver el rendimiento de ustedes y que realmente estén aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a manejar desde el área de sociales? Más tardecito les voy a subir un cronograma. La ventaja es que nosotros nos vemos 3 veces al día, ¿cierto? Entonces les voy a subir un cronograma y una cartilla. Sí, es la misma cartilla que estaban manejando en los ratos libres en el colegio, pero esta vez las vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner unas fechas donde usted tiene que ya haber desarrollado unos puntos. Digamos, el jueves debe haber desarrollado de la 1 a la 5 para socializar entre todos las preguntas. ¿Listo? Y según la fecha lo vamos a ir rotando, unas horas en filosofía, otras en economía y otras en sociales. ¿Listo? Y también pues vamos a ir abarcando las temáticas como tal. Los que hicieron la prueba de historia el jueves se dieron cuenta de que están súper mal en historia de Colombia. ¿Cómo se sintieron? Yo sé que habían unas preguntas que ustedes dicen, ¿qué? Exacto. Y esas son preguntas que salen en el ICFES. Yo las saqué de cartillas viejas. Entonces, sí es necesario, digamos, que ustedes se comprometan como tal. Si ustedes no hacen el ejercicio, no van a hacer nada. La otra cuestión es que si ustedes se ponen a hacer trampa de que saquen las respuestas de algún lado, ¿quiénes están robando? Ustedes mismos, porque ustedes no están viendo su progreso y no están viendo, digamos, las cosas. ¿Listo? Entonces sí tienen que ser muy juiciosos y muy responsables con esto. En una clase normal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pregunta y luego vamos a resolverla entre todos y luego empezamos con la temática. ¿Listo? ¿Entendido cómo vamos a manejar este periodo de las cosas? Muy importante la asistencia, no vamos a sacar muchas notas, entonces tienen que ser muy juiciosos. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas sobre cómo lo vamos a hacer? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la pregunta del día de hoy. Ustedes me van a avisar cuando ya puedan ver la pantalla. ¿Listo? Tienen que ir leyendo al mismo tiempo. Ya se ve. ¿Listo? Tienen que ir leyendo para que la entiendan. ¿Listo? Yo voy a leer en voz alta, pero tienen que seguir leyendo, seguir la lectura. Dice, responda las preguntas 29 a 33 de acuerdo con la siguiente información. Nadie es justo por voluntad, sino porque tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino del injusto. Espérenme un segundo que están intentando entrar. Siguiendo sus propios intereses. Lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que habló efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevivió una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear.
Asombrado al ver esto, descendió al abismo y allí, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para darle al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges, llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió a el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si no hubiera ido. Giges se asombró y luego examinó el anillo. Dio la vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueran a la residencia del rey como informantes. Y una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella, ay, perdón, espérenme, y con ayuda de ella, mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y a otro uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quiere el mercado como al entrar a las casas, acostarse con la mujer que prefiera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otro, según su voluntad y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo, sino es forzado a hacerlo, porque no considera la justicia como un bien individual. Ya de allí, donde cada uno se cree capaz de cometer injusticia, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si no habla con la teoría. ¿Cuál de las siguientes? Si alguien no tiene internet, sabe que le tiene que decir a Ángela, para que de verdad veamos que es verdad. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si se habla de acuerdo con esta teoría. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete involuntariamente. ¿Cuál de ustedes creen que es la respuesta verdadera? La, La A, ¿por qué? porque, por ejemplo, la B está dándole la razón al autor y se supone que tiene que contradecir. Y la única que creo yo que realmente contradice es la A, que las personas pueden actuar de manera, eh, que a pesar de poder actuar de manera injusta, actúan de manera justa. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Tú dijiste algo, tú crees, el autor no está diciendo eso. Algo muy importante que entender en estas preguntas son complicadas. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros decimos, es lo que nos están pidiendo. ¿Alguien más cree que es otra respuesta? No les dé miedo.
No, ni idea. Vayamos la resta, ¿qué? Descartando. Dice la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Incorrecto, todas son voluntarias, tanto la injusticia como la justicia usted las comete voluntariamente. La C, actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. El autor que nos está diciendo que hacerlo con injusticia nos brinda más ventajas, que eso pensaría un hombre. Y la B dice, la injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. ¿Y qué nos está diciendo el autor en ese momento? Que todo hombre va a actuar injustamente si tiene la oportunidad. Entonces, ¿cuál sería? ¿Estoy hablando sola? La B. La B. Sí, señores, es la B. Aquí muy importante, chicos, el primer cosa que les digo, no es lo que ustedes creen. Y lamentablemente es así. El ICFES no le evalúa lo que usted piensa como individuo. No, no nos interesa. Al ICFES no le interesa lo que piense usted como individuo. Le interesa que usted sepa lo que le están preguntando. ¿Listo? Segundo, cuando ustedes no sepan la pregunta o la respuesta, es mejor que vayan descartando cuál es la que menos se acerca a la verdad. Y así ustedes van a encontrar la respuesta. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Bueno, Sí, señora. vamos a empezar con el tema del día de hoy. No creo que lo acabemos, pero igual vamos a empezar y terminaríamos la próxima clase. Como no terminamos hoy, ¿qué pasa? ¿Cuándo deben entregar el trabajo? Hasta la próxima sesión, La hasta que termine. próxima. Sí, señora, hasta que terminemos el tema. ¿Listo? Entonces, ustedes tenían el trabajo de hace 8 días de ver lo de la historia contemporánea y también ahorita el ejercicio era ver al autor que nos corresponde primero, que es Voltaire, ¿cierto? Él es considerado el rebelde de la época porque iba muy en contra de todo lo que hacían y que él hablaba de unas cosas que van a cambiar, digamos, la manera de pensar de esta época. Sí, iba mucho en contra. Él era francés, pero, pero no le fue bien en Francia. Él se sentía más identificado en Inglaterra por el contexto que estaba viviendo en ese momento Inglaterra. Pero antes de eso, tenemos que ver el tema de la ilustración, que me imagino que ustedes se acuerdan perfectamente de este tema porque lo vimos en octavo y lo vieron conmigo. Entonces me imagino que se acuerdan, que hicieron exposiciones y todo, ¿se acuerdan? No. No me dejen hablando sola, por favor. Entonces, De hecho, lo vimos el periodo pasado en español. es diferente la... Ay, ¿qué pasó? Es diferente la concepción literaria a la concepción filosófica. Cuéntame qué aprendieron entonces en español de la ilustración. Pues que acá nacieron uno de los más importantes científicos, se le dio inicio al uso de la razón, dejaron de lado, pues, de lado, entre comillas, a la iglesia y así. Bueno, importante para nosotros que la ilustración, la misma palabra lo dice, y es que ilustra el mundo. ¿Por qué? Porque veníamos de la Edad Media, ¿cierto? ¿Y qué pasaba durante la Edad Media, chicos? Que la iglesia estaba a cargo de todo y tenía el poder de todo. Exacto, que era una sociedad teocéntrica, es decir, que todo giraba alrededor de Dios. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que la iglesia limitaba muchas cuestiones en ese momento de la vida normal de un ser humano, ¿sí? Entonces había una limitación en tanto científico, tanto tecnológica, tanto cultural, de todas las formas lo controlaba, ¿cierto? Y también es llamada la época oscura por eso mismo, porque no hay una evolución como tal en los aspectos de la vida del ser humano. Pero llega la ilustración y llega a iluminar el mundo, también es llamado el siglo de las luces,
porque viene a iluminar al mundo de una manera de que invita al ser humano a la importancia de razonar. Hay avances científicos, literarios, de todas las formas, que ya vamos a ver cuáles fueron las consecuencias como tal. La ilustración, y qué pena contradecir a lo que aprendieron, la ilustración no hay una separación de la iglesia como tal, eso se da hasta la Revolución Francesa, pero sí contribuye a formar las bases esa de una sociedad laica, que recordemos que la Revolución Francesa separa la iglesia del gobierno. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la ilustración? Lo primero es que se da durante los siglos, o comienza durante los siglos XV, porque empiezan a valorar mucho el pensamiento humano. Y es que hay una transición dentro del teocentrismo al antropocentrismo. Teo, de Dios, antropocentrismo, antro, de hombre, ¿cierto? Entonces el centro ya no va a ser Dios, sino va a ser el hombre. Algo muy importante, no es que se vaya a dejar de un lado la religión ni la creencia de Dios, no. Lo que pasa es que ya no se, digamos, todo se giraba alrededor de Dios o todo se hacía desde la religión. Pasa a una concepción de la importancia del hombre. ¿Por qué? Porque nos invitan a pensar a la importancia de buscar evolucionar, de buscar cada día más la felicidad del hombre y la importancia de pensar. ¿Listo? Otro antecedente que tendemos, y eso lo vimos el periodo pasado, es que se surgieron dos corrientes filosóficas, que es el empirismo y el racionalismo, ¿cierto? Una se centra en la experiencia y la otra en la razón. ¿Y qué nos va a decir esto? Que la importancia de demostrar las cosas, ¿cierto? Y resulta que la iglesia no podía explicar todo y el empirismo y el racionalismo le va a decir, bueno, muéstreme a través de la razón, muéstreme a través de la experiencia que realmente puedo explicar las cosas. Pero obviamente la iglesia no lo podía hacer. También tenemos el liberalismo inglés, es propuesto por John Locke, que sostenía la importancia de la racionalidad, ¿sí? Que es una característica propia o natural de los seres humanos y que debe ir en función de los gobiernos. ¿De qué forma? Para garantizar sus derechos naturales. Señores abogados, ¿cuáles son los derechos naturales del ser humano? La vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, ¿cierto? Esos son los fines de esta sociedad. Y por último, lo que les estaba diciendo ahorita, también nos va a hablar de la necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas, puesto que la religión no podía explicarlos y los gobiernos no podían explicar. Entonces, se van a la cuestión del conocimiento. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá. Creo que solamente resolvimos la primera pregunta y no se preocupen si no avanzamos en las temáticas. Lo importante es que ustedes desarrollen las actividades juiciosas. ¿Listo? Muy importante la asistencia a este periodo. También vamos a calificar participación en clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos, yo voy a decir, Rosa, dígame la primera pregunta que está propuesta hoy en el plan de trabajo. Si usted la responde, pues va a tener un punto positivo, pues si no, pues tendrá un punto negativo, ¿listo? ¿Por qué? Porque ustedes no están poniendo cuidado a las clases y se copian mucho. Como yo les digo, no nos están engañando a nosotros. Ustedes cópiense todos los que quieran, pero los que se están engañando son ustedes. Ustedes son los que se están preparando para la universidad. Mal o bien va a ir el ICFES. Y resulta que, digamos, sí, este año la universidad no va a tener en cuenta el ICFES, pero cuando pase la emergencia sanitaria sí va a tener en cuenta los puntajes. Es decir, que si usted tuvo un puntaje bajo, no lo van a recibir en la universidad, pues porque no tiene el puntaje adecuado. Entonces sí es necesario tener un buen puntaje. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a llamar, ¿listo?